precisamente para platicar sobre todo esto que está sucediendo, saludamos a Samuel Stone, especialista en política bilateral para México y Estados Unidos. Samuel, buenas tardes. Con ustedes, Milenio, como siempre. Samuel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en Milenio con ustedes, como siempre. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tomarnos la comunicación. Samuel, pues estos aranceles ahora sí que pues ya recíprocos y que asegura Donald Trump, pues sigue buscando la inversión en su país. Sí, pues mira, esto es lo que viene diciendo desde el principio de su campaña. Es más, lo decía desde la campaña previa, ¿no? En el 2016. Y básicamente, pues hay varios puntos. Uno, pues crea una inestabilidad económica, una inestabilidad en los mercados, en las divisas. Entonces, esto no es nuevo, es más que yo platicaba con algunas personas aquí en México, figuras relativamente importantes que pues decían este tipo de comentarios como no, pues es que nada más es más una amenaza, ¿no? No lo va a hacer, es parte de la campaña política. O decían, por ejemplo, comentarios como, no, pues cuando Trump va ganando en las encuestas en Estados Unidos, la bolsa sube y a mí me va mejor. Pues mira, esa no es la realidad que estamos viviendo hoy en día, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en el resto del mundo. La incertidumbre económica no es buena para nadie, no es buena para los mercados, no es buena para pues nosotros y nosotros como individuos que dependemos de estas economías que están tan integradas entre México, Estados Unidos y Canadá, pero también a nivel global. Entonces eso es uno. Y dos, pues el tema, él sigue hablando de dos cosas al mismo tiempo. Uno, de que va a regresar la industria a Estados Unidos, de que se van a promover y crear empleos en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo dice que se va a generar mucho dinero por los aranceles. Pues inclusive si asumimos que los aranceles son funcionales en una economía de mercado como la que tenemos, no puedes lograr las dos cosas, porque o vas a tener industria nacional, que entonces la gente va a comprar producto nacional y ya no va a importar productos, por lo cual no van a haber aranceles que vas a cobrar, o van a seguir pagando tasas mucho más altas, costos mucho más altos para sus productos y vas entonces a poder generar aranceles. Entonces, inclusive como lo está planteando él, inclusive si partimos de la premisa de que los aranceles son funcionales, que a mí me parece que no lo son, entonces, inclusive de ahí lo que él está planteando está mal. O vas a generar el ingreso por aranceles o vas a regresar industria a los Estados Unidos, pero no vas a poder lograr las dos cosas, simplemente porque pues, no funciona así. Samuel Stone, ¿cómo afecta esto directamente a México? Porque mucho se ha hablado de la pérdida de empleos, del encarecimiento de los precios internos, etcétera. A su parecer, ¿cuáles son las consecuencias que tendrá nuestro país? Sí, o sea, definitivamente si esto se da, no hay otra pausa, ¿verdad? Como se han hecho en las últimas ocasiones, que parece esta vez que no. Entonces sí va a haber un golpe duro económico, tanto a México como a Canadá, también internamente dentro de Estados Unidos, algo que el mismo Donald Trump y sus asesores han reconocido, ¿no? Que habrá, dicen, dolor económico en los Estados Unidos. La economía norteamericana, y no me refiero a Estados Unidos, sino la economía de la región de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, está altamente integrada, en particular en sectores, como bien seguro saben tus televidentes, ¿no? Como el sector automotriz, ¿sí? En donde la mayoría de las partes en los vehículos que se hacen, ya se arman en México, no son hechos en México, son hechos en Estados Unidos, son hechos en Canadá. Igual viceversa, los vehículos que son ya creados, armados para su venta final en Estados Unidos, contienen partes, a veces inclusive 40, 50, 60, 70% de partes que son hechas o en México o en Canadá. Entonces, nada más como un ejemplo de la integración económica regional, es muy difícil desenganchar o ¿no? separar las economías de nuestros tres países a un corto plazo, inclusive yo diría a un mediano plazo. Y esa separación, ese proceso de ¿no? romper estas cadenas de producción tan integradas, no va a ser nada fácil ni para México ni para Estados Unidos. Y además no va a ser nada fácil para ¿no? las millones de personas, justamente como yo, que somos binacionales, tenemos familiares del otro lado de la frontera, tenemos intereses económicos de ambos lados de la frontera. Eso ¿no? nos va a afectar más que nada inmediatamente a nosotras y nosotros, pero nos va a afectar a todos. Los precios de los automóviles subirán, los precios de la comida importada de Estados Unidos subirá, inclusive el maíz importamos ya en México de Estados Unidos, lo cual quiere decir que hasta el precio de la tortilla, pues. Entonces, el impacto lo vamos a sentir a todos los niveles. Creo que no es algo que podamos simplemente ignorar.
y pues no espero que en los últimos meses los gobiernos, tanto aquí en México como en Canadá, como en el resto del mundo, ya mencionaban, va a afectar a Japón, va a afectar a la Unión Europea, ¿no? Estén preparados para poder responder a esto. Y estás mencionando este punto muy importante en el que se incluye el Tratado de Libre Comercio, este TEMEC. Incluso en este mismo espacio lo mencionábamos hace algunos días, como para los aranceles de los vehículos, no para todos era del 25%, precisamente porque algunas partes se hacen en Estados Unidos y luego regresan a México y luego viajan hacia Canadá. Y las declaraciones que daba incluso hace algunos minutos Donald Trump, decía que este es un tratado que ni siquiera debería de existir, cuando por años pues es la forma en la que se ha subsistido el comercio entre estos tres países. Sí, así es. O sea, y hay que recordar, ¿no? El tratado vigente, ¿verdad? El TEMEC, el USMCA, el CUSMA, como le queramos llamar en los tres países, él fue el que lo negoció. O sea, él estaba en la presidencia cuando se renegoció el Telecán, se crea el TEMEC. Él fue el que lo firmó. Ahora, sabemos hoy en día claramente que el día en que anunció, la vez pasada que fue presidente, que iba a renegociar el tratado, es el día en que también ya estaba convencido, esa mañana se levantó convencido de que iba a retirar a Estados Unidos del Telecán. Y ese mismo día, la misma industria en Estados Unidos lo convenció de que no lo hiciera, de que se renegociara el tratado. Entonces, pues esto no es algo nuevo para él. Me parece que no hay una realidad económica que él por lo menos parece que entiende. Yo creo que probablemente por la industria, por la Cámara de Comercio, que tiene mucho poder en el Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? Que le están diciendo, oye, no puedes simplemente frenar este acuerdo de libre comercio. Sin embargo, pues el efecto real de estos aranceles pues va a ser esencialmente que el acuerdo pues no valga nada, ¿no? O sea, y esto creo que lo tenemos que tener en cuenta en México, en Canadá, en el resto del mundo, en que Estados Unidos, y me da mucha tristeza decirlo como estadounidense, pero Estados Unidos ya no es un socio confiable, ya no es un aliado confiable, ni para temas económicos, ni para temas militares. Lo vemos con el trato hacia Ucrania, con el trato hacia los aliados en la OTAN, y esto es un cambio de dinámica, de paradigma que no hemos visto desde el final de la Guerra Fría. O sea, este es un momento en el que estamos rompiendo con toda la estructura posguerra que se había creado en Occidente, donde estamos rompiendo con toda la estructura de globalización y de integración económica y política que hemos visto desde el final de la Guerra Fría, y estamos regresando a un mundo que se parece mucho más al mundo antes de 1918, inclusive, dejemos 1939, 1918, de lo que se parece al mundo que conocemos. Hay muy poca gente que se acuerda ya, ¿no? Gente viva que se acuerde de lo que era el mundo antes de las guerras, y desafortunadamente estamos regresando en todos los sentidos a ese universo. ¿Cómo debe manejarse? ¿Qué debe hacer el gobierno federal respecto a estos aranceles recíprocos? Sí, pues mira, hemos visto diferentes perspectivas y diferentes intentos de acciones por otros países, ¿no? Canadá, la Unión Europea en general han tomado medidas arancelarias fuertes en respuesta a lo que ha hecho Estados Unidos, mientras que otros países como el Reino Unido, como México, en general no han tomado esas acciones, ¿no? Se han restringido, digamos, en imponer aranceles recíprocos. Y no me queda tan claro todavía cuál de esas dos estrategias es la mejor, ¿no? Hemos visto que pues se han pausado en momentos previos estos aranceles, tanto con México, que ha tomado un tono mucho más conciliatorio, como con Canadá, que ha tomado un tono mucho más, pues digamos, duro, ¿no? Entonces, a mí, honestamente, no me queda todavía completamente claro cuál de las dos estrategias es la mejor. Sin embargo, me parece que si a la medianoche hoy, como dice Trump, entran en vigor estos aranceles, México ya fueron varios meses de estas amenazas, y creo que ya le corresponde a México imponer aranceles recíprocos para demostrar, ¿no? Que México pues no va a estar dispuesto a simplemente doblegarse en todos los momentos, ¿no? Ya van varias exigencias de Estados Unidos, México en general las ha cumplido, está, ¿no?, mucho más involucrado en frenar el fentanilo, frenar la migración hacia el norte, que es lo que se supone que Donald Trump quiere, pero a final de cuentas yo no creo que nada de eso vaya a funcionar. Que lo que realmente quiere Donald Trump es frenar el comercio libre, está convencido de que los aranceles son una herramienta útil. Lo escuchamos ahorita en el discurso, ¿no? Hablando de que hasta 1918, ¿no?, el Estados Unidos era un país de aranceles y que entonces había tanto dinero, no sabemos qué hacer con él. Y que en vez de tener aranceles, ahora pusimos un impuesto sobre la renta y que eso básicamente reemplazó a los aranceles. Nada de eso es cierto, para empezar, pero nos deja muy claro, creo, en este discurso el día de hoy, que él cree que es cierto.
y que entonces su meta no es que México cambie su actitud con fentanilo, no es que México cambie su actitud ante la migración, sino es imponer aranceles por razones económicas y comerciales y no por razones de seguridad. Samuel Stone, especialista en política bilateral, México, Estados Unidos, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.